Un inmigrante tiene que mirar hacia el futuro, dispuesto a aprovechar las oportunidades a su alcance. Esta es una frase de Isabel Allende. Muy buenas noches, soy Ernesto Méndez Jaramillo y a nombre de todo el equipo que hace posible esta transmisión le doy la más cordial bienvenida a nuestra comunidad migrante y sus familias que diariamente nos sintonizan a través de nuestra multiplataforma. Usted no sabe bien, nos encuentra en el 4.2 de TV4 en televisión abierta. De lunes a viernes a las 8 de la noche, nuestra transmisión en redes sociales, cualquier red social, nos encuentra como Noticias TV4. Nuestro canal de YouTube en TV4 Guanajuato Oficial. Los números de teléfono 477-716-1820, 807-19-1036 y le doy uno extra, el 477-962-2246. Todos los días ahí tenemos pues gente a su disposición contestando sus llamadas y pasándonos obviamente su mensaje para que nosotros pues pongamos manos a la obra si es que tiene algún tema en el que crea que le podemos ayudar. Quiero dar la bienvenida también a todo el público que nos sintoniza allá en los Estados Unidos y el sur de Canadá a través de la señal de Canal 22 Internacional. A todos ustedes sean bienvenidos a su programa Migraciones. Y si me lo permite, el día de hoy vamos a arrancar hablando de Guanajuato. Porque Guanajuato hace alianza con el Consulado General de México en Los Ángeles para fortalecer la protección a nuestros paisanos. Le cuento los detalles. Más de 800 paisanos fueron atendidos en el mes de enero en Casa Guanajuato o en las oficinas de enlace, que se consolida como un refugio de servicios y orientación para la comunidad. La Secretaría de los Derechos Humanos y el Consulado General de México se vinculan para brindar servicios ante el actual clima migratorio. Los Ángeles, California, pues es un lugar donde hay muchísima comunidad y en un esfuerzo conjunto para salvaguardar la identidad y los derechos de la comunidad mexicana, el gobierno de Guanajuato y el Consulado General de México en esa ciudad vinculan acciones para protección de guanajuatenses ante las condiciones actuales. La Secretaría de los Derechos Humanos, a través de la Oficina de Enlace en Guanajuato, de Enlace de Guanajuato en Los Ángeles, que lidera Lucero Amador, pues realizó esta coordinación estratégica por instrucciones de la gobernadora para brindar certeza y seguridad a nuestros connacionales ante la incertidumbre generada por las recientes redadas migratorias en todo Estados Unidos. Y es que del 2 al 31 de enero, las instalaciones de la oficina de enlace fueron sede de atención directa por el personal del Consulado Mexicano y de Guanajuato. Los ciudadanos acudieron a realizar diversos trámites de documentos de identidades esenciales, tales como pasaporte mexicano, la matrícula consular, la credencial para votar del INE, entre otros. Alrededor de 870 personas recibieron los servicios brindados en esa jornada. Y es que nuestra labor no es solo administrativa, es humana. Así también nos lo ha pedido la secretaria de Derechos Humanos, Liz Alejandra Esparza Frausto, que un guanajuatense sepa que tiene una oficina de su estado lista para apoyarlo mientras tramita su pasaporte. Es darle seguridad de que su gobierno no conoce fronteras. Así lo dijo Lucero Amador, quien es la encargada, ya le decía yo, de esta oficina, también conocida como Tu Casa Guanajuato. Y aunque esta instancia no emite directamente los documentos federales, su papel es crucial como facilitador, brindando acompañamiento, orientación y asesoría técnica para asegurar que cada trámite sea exitoso. Y créame que he visitado las 4 casas Guanajuato, las 4 oficinas de enlace, que todas son mejor conocidas como Casa Guanajuato, y las 4 hacen un excelente trabajo, apoyando a nuestros paisanos, brindándoles atención, haciéndolos sentir en casa y diciéndoles, mira, tal vez yo no tengo la solución, pero yo te acerco a quien sí te dé una solución. A la mejor me tardo, pero de que te lo soluciono, te lo soluciono. Y eso es algo que usted como migrante sabe que necesita escuchar, esté donde esté. Cuando uno quiere abrir un caso migratorio en los Estados Unidos para regularizar o buscar regularizar el estatus, siempre es bueno tener en cuenta que un caso migratorio improvisado no es lo mejor, ¿eh? Siempre hay que tener todo bien calculado, bien analizado, todo comprobado, para que entonces su abogado, que es quien lo va a representar, pues tenga todo planchadito y pueda ir a la segura. Vamos a escuchar el consejo de los abogados. Usualmente siempre menciono la frase, no es cuánto cuesta, sino cuánto vale tu estabilidad migratoria en los Estados Unidos.
Y reflexionando sobre la frase, hago una comparación con unos clientes que llegaron, se fueron en un notario. Veo que constantemente el gobierno ahora en las cortes de migración busca la preterminación de los casos. Esa preterminación significa, yo voy a terminar tu caso antes que tengamos una audiencia porque tu caso por tal o tal razón no tiene méritos. Principalmente vemos esto con las personas que fueron a buscar que le hicieran sus asilos, eso lo hicieron notarios, trabajadores, gente de la iglesia, y que lo hicieron con ciertos niveles de deficiencia en las cuales se está agarrando el gobierno para preterminar los casos, negándole a ustedes el derecho a una audiencia. Sin embargo, a pesar de que eso ya pasó, ahora nos encontramos con situaciones en las cuales los abogados tenemos que presentar unas enmiendas o unas correcciones de esas aplicaciones de asilo y tenemos que hacerlas con tiempo. Aparentemente este círculo vicioso sigue con muchas personas que a pesar de eso siguen buscando al abogado el último día, como si no estuvieran viendo la noticia de lo que ha pasado durante todos estos años. Me pregunto yo como inmigrante, me pregunto yo que en algún momento de repente pueda haber tenido una contra violación migratoria o teniendo familiares muy cercanos con problemas realmente severos de inmigración, de deportaciones, caso de cancelación de deportación en corte y lo que sea. ¿Cuánto vale esa estabilidad laboral, esa unificación con los niños? Y cuando me dice persona, yo voy a tomar riesgo, me pregunto yo, ¿vas a tomar riesgo de que te arresten? ¿De que separen a tu familia? ¿De que te deporten a Uganda? Señores, ya ni siquiera es cuánto vale, sino cuál es el riesgo. Este gobierno, esta administración, se ha convertido en el enemigo del inmigrante. Ya no es el árbitro o el facilitador. Este gobierno está encaminado a sacarnos. Si nosotros no somos serios y no hacemos lo que tenemos que hacer de una forma correcta, nuestras familias lo van a sufrir. Empecemos a tomar conciencia de lo que estamos haciendo, porque lo que estamos haciendo no está bien, no está correcto. Así que por favor, tomen conciencia, hagan las cosas bien, háganlas a tiempo, para que ustedes puedan evitar el sufrimiento que están padeciendo tantas personas. Arrepentirse después que está en custodia, después que tiene la orden de deportación, después que está camino de Secoto a Uganda, créanme, ya no vale la pena. Así que por favor, les habla su amigo el abogado Bernal. Estamos aquí para poder ayudarlo en lo que sea que podamos hacer. Hasta la próxima. Tal vez usted me va a decir, bueno, pero es que el abogado es quien sabe, sí, pero quien ha pasado por todo lo que se va a decir en la corte es usted. Quien sabe que no tiene que mentir es usted. Quien sabe que tiene que probar todo lo que va a decir es usted. Así es que es mitad y mitad. El abogado pondrá su experiencia, pero usted pondrá las pruebas. Y bueno, vamos a hablar de lo que pasa en Estados Unidos. Sigue pasando. Ahora, las impugnaciones ante las detenciones de migrantes, porque es algo que no se esperaba el gobierno de los Estados Unidos, que una vez que sea detenida la gente, esta gente impugne o demande por esta detención, pues están saturando los tribunales federales, al menos en El Paso, Texas, que es un lugar donde el gobernador Greg Abbott pues, apoyó 100% al presidente Donald Trump, y esto les está trayendo pues muchos problemas. Mire, le contamos el caso de Heidi, de 18 años. Fue detenida por agentes de migración el 14 de enero cuando se dirigía a clases en un colegio comunitario en un suburbio de Minneapolis. Heidi, inmigrante que llegó de Ecuador a los 11 años, intentó explicar que a ella y a su madre se les había concedido el derecho a vivir y trabajar en los Estados Unidos gracias a un programa que protege a las víctimas de la violencia. El oficial de migración se negó a revisar sus documentos. Le dijo, no importa, tú eres ilegal. Para mí eres ilegal porque eres morena, ¿no? Y la trasladó ese mismo día al Paso, Texas. Desde Minneapolis hasta El Paso, Texas. Según declararon sus abogados en el expediente judicial del 20 de enero, en el que solicitaban su liberación mediante un proceso de habeas corpus, famosísimo término ya. Los abogados afirmaron que fue secuestrada por agentes del ICE en Minnesota y trasladada al campamento East Montana en Fort Bliss, el centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas más grande de todo el país. A pocas horas de presentarse la petición, la jueza federal de distrito Kathleen Cardone de El Paso ordenó al gobierno justificar por qué Heidi no debía ser liberada. El Paso Matters identifica a Heidi únicamente por su nombre de pila para proteger su privacidad. La Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas no hizo ningún esfuerzo por defender la legalidad de la detención de Heidi. Y en su lugar le dijo a Cardón, a la jueza, que había sido liberada el 22 de enero. Los abogados de Heidi dijeron que su familia tuvo que pagar su regreso a Minnesota. Imagínense.
Desde que la administración Trump comenzó sus esfuerzos de deportación masiva a principios de 2025, más de 1,300 migrantes detenidos por ICE han presentado mociones legales conocidas como peticiones de habeas corpus en el Distrito Oeste de Texas del Sistema Judicial Federal, un área que se extiende desde El Paso hasta Austin y que alberga numerosos centros de detención del ICE. El distrito recibió 759 peticiones federales de habeas corpus en 2025, más que en cualquier año anterior. Ese récord anual se rompió en el primer mes de 2026, según un análisis de los registros judiciales realizado por el Paso Matters. Pues imagínense que hasta ahorita llevan 1,300 peticiones de habeas corpus en un solo mes, superando 2025, que todo el año tuvo 759. El habeas corpus, que en latín significa tienes el cuerpo, es una doctrina jurídica centenaria consagrada en la Constitución de los Estados Unidos que permite a las personas encarceladas impugnar su detención ante un juez. Pues así las cosas se les van a saturar y se les van a seguir saturando las solicitudes de habeas corpus en las cortes, y entonces a ver qué hacen. Ya habían amenazado con mandar jueces militares, obviamente pues muy afines a la ideología de Donald Trump, pero el número es muy grande. Vamos a ver qué pasa. Y si muchos de estos casos van a decir, ay, mira, no me preocupo, mejor lo libero, esté donde esté, pero ya lo hice pasar por un maltrato, al rato va a venir la demanda por el maltrato que recibieron sin ninguna justificación. Después de que saliera de Minneapolis y de Minnesota, aquel hombre de abrigo verde largo, que saludaba con la mano así, y que se molestaba porque le decían que era el líder de la Gestapo norteamericana, pues las cosas han cambiado. Ahora ya hay prioridades nuevas para ICE y para la patrulla fronteriza. ¿Cuáles son estas prioridades para realizar detenciones? Vamos a escuchar. Y a partir de ahora, el gobierno de los Estados Unidos se enfocará en deportar a personas con récord criminal. Este fue el mensaje que se compartió en las redes sociales miles de veces el pasado fin de semana, con la narrativa de que ICE ya no iba a seguir llevando a cabo estas políticas de cero tolerancia, sino que iba a tener estas prioridades que nada más iban a detener y deportar a personas que tengan un historial criminal. Y es por eso que quiero compartir con ustedes las palabras de nada más y nada menos Tom Homan, el zar de la frontera, encargado de llevar a cabo estas deportaciones. President wants to de-escalate the situation. And to set the record straight, because my staff said it's seen a lot of people that say President Trump's backing off on his promise of mass deportation. That's just untrue. My message up there was the same message that's been since January 20th, when President Trump took the Oval Office. We're going to have a mass deportation, but we're going to prioritize the arrest of criminals and public safety threats. I said from day one, if you're in the country legally, you're not off the table. Nada ha cambiado. Después de lo que ocurrió en Minnesota, el gobierno de los Estados Unidos seguirá aplicando esa política de cero tolerancia, y si usted se encuentra sin un estatus legal en el país, usted puede ser detenido por las agencias federales. Así que por favor, amigos, cuídense, tengan su documentación al día, contacten a su abogado de confianza y no crean todo lo que ven en las redes sociales. Les ha hablado John de la Vega, abogado de inmigración licenciado en los Estados Unidos. Acá en México hay un dicho muy conocido que dice que después del niño ahogado quieren tapar el pozo. Pues algo así están haciendo en Estados Unidos. Después de varias muertes, después de varias agresiones, de gasear personas, de incluso tratar de detener hasta autoridades, pues ahora están dando un paso para atrás y diciendo, híjole, vamos a cambiar los objetivos migratorios para nuestras autoridades. Ahora nos encuentras en las redes sociales oficiales de TV4. Facebook, Noticias TV4. Y en YouTube nos encuentras como TV4 Guanajuato Oficial. Migraciones. Aún con todos estos cambios, en Minneapolis, allá en Minnesota, mucha gente sigue teniendo miedo y entonces toda esta gente empieza a renunciar a la atención médica
por miedo a salir, por miedo a que sus datos sean compartidos y por miedo a todo lo que ha estado pasando allá en la Unión Americana. Es que la ciudad de Minneapolis atraviesa por una crisis de salud pública debido a que la población evita acudir a la atención médica. Ante ello, personal sanitario organiza visitas a domicilio y residentes recogen recetas, alimentos y pañales de vecinos para evadir la cacería de migrantes sin papeles por parte de agentes federales. Así lo informó el diario británico The Guardian. Incluso, integrantes del personal sanitario también temen por su seguridad en el trabajo y dicen, estamos viendo que los residentes no quieren salir de sus casas, ir a trabajar, acudir a sus citas médicas ni a sus chequeos programados, posponen cirugías y atención a la salud. Así lo dijo Angela Conley, comisionada del condado de Hennepin, donde Renee Good, y una ciudadana estadounidense blanca y madre, fue asesinada el mes pasado por agentes federales. Por otra parte, autoridades de inmigración pusieron en cuarentena a algunos extranjeros, paralizaron todos los movimientos tras confirmarse el sábado 2 casos de sarampión entre los detenidos en el Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley, al sur de Texas. Así lo informó el Departamento de Seguridad Nacional, que al asegurar que todos los internos están recibiendo la atención médica adecuada. Ajá, adecuada, como ellos dicen, ¿no? Pues ya tenemos muchos reportes de que les han estado negando medicinas, les han estado negando todo lo necesario para que tengan una estancia digna. Pero bueno, el tema es que sí, mucha gente indocumentada tiene miedo de salir a las calles, pero ¿qué cree? En Minnesota y en Minneapolis específicamente, hasta los propios ciudadanos norteamericanos tienen miedo de salir a la calle. Y esto ya es grave, porque una cosa es decir, bueno, soy ciudadano de este país y están agarrando a las personas que no tienen documentos. Bueno, como ciudadano tengo la garantía de que mi gobierno me va a respetar. Pero si ni siquiera los respetan y ya mataron a 2 ciudadanos, balearon a otro migrante en la pierna, detuvieron a un niño menor de 5 años, ciudadano, bueno, hijo de padres indocumentados, pues, ¿qué se espera un ciudadano? El miedo es generalizado a final de cuentas. Y si era lo que buscaban, ya lo encontraron, ya tienen a la ciudadanía asustada, aunque por otro lado, hay muchos otros ciudadanos que se están armando de valor y están corriendo a los agentes de ICE, porque una de las instrucciones que ahora tienen los agentes es no confrontar a los manifestantes. Vamos a ver en qué para todo esto. Vamos con los consejos de los abogados. Si usted tiene un trabajo en los Estados Unidos, no importa si es indocumentado, ¿eh? Si este trabajo es de alto riesgo, tiene derechos más allá que otros. Vamos a escuchar. Eras una vez un latino muy trabajador que trabajaba más de 12 horas al día solo para poder mantener a su familia aquí en Estados Unidos. Él trabajaba en una de estas grandes tiendas que venden a mayoreo y su trabajo era subir y bajar mercancía de los anaqueles. Un día, como cualquier otro, estaba haciendo su misma rutina de siempre. Siempre empezaba llenando los anaqueles de arriba y los iba a los de hasta abajo, entonces estaba a unos a más de 3 metros de altura. Lo que no sabía es que una de las patas estaba medio floja, entonces él, al tratar de jalar la mercancía, se cae con todo y los estantes y los anaqueles. Pero bueno, déjate cuento que esta es una historia real y no es un cuento. ¿Y por qué te estoy contando esto? Porque soy Sofía Rivera de Tino Law Abogados, la firma que ha ayudado a más de 100,000 personas a obtener sus papeles migratorios, pero también la firma que por más de 19 años ha ayudado a los inmigrantes en casos de accidentes en el trabajo. La historia de este latino es muy trágica porque imagínate toda la mercancía que traía a los anaqueles. Gracias a Dios esta persona sigue con vida, pero hubo un momento en el que él y toda su familia estaban dudando si la iba a librar o no. Cuando esto pasó, afortunadamente había muchos de sus colaboradores alrededor, de sus compañeros de trabajo, y rápidamente llamaron a la ambulancia, llamaron a emergencias, pero se supone que en esta tienda debía de haber como un doctor o un encargado en turno, porque justamente pues es una tienda muy muy grande. Más que la tienda era como donde surten las bodegas. Entonces ahí tenía que haber un doctor siempre y ¿qué creen? No estaba. Entonces desde ahí ya empezamos mal, ¿verdad? Pero bueno, lo trasladaron gracias a Dios al hospital, tuvo cirugías, tuvo tratamientos y después de un tiempo, ya que él podía tener más conciencia,
decidió buscar a un abogado que lo ayudara a pagar sus facturas médicas, porque sabemos que el hospital aquí es muy caro. Y en el hospital le dijeron que nos marcara porque tenemos consulta gratis, los años de experiencia que te digo, y además no nos pagas nada hasta que ganemos tu caso. Y además, por si fuera poco, hemos recuperado más de 50 millones de dólares para los clientes que nos han contratado para este tipo de casos. Espero que nunca te pase algo así, pero si te llega a pasar, por favor, llámanos o guarda este video, o si ya te pasó, márcanos. La experiencia la tenemos y no queremos que nada ni nadie se aproveche de ti. Queremos que recuperes el dinero que te mereces por ese accidente. Aunque no tengas papeles, sí tienes derechos en casos de compensación al trabajador y lesiones personales, así que bueno, ya sabes qué hacer. Y es que cualquier trabajo tiene un riesgo, sin embargo hay unos que sí se pasan del riesgo generalizado. Y pues le garantiza un poquito más de estabilidad y de seguridad, sobre todo, a usted allá en los Estados Unidos. ¿Usted se acuerda de Liam Conejo? Niño de 5 años detenido por agentes de migración allá en Minneapolis, fue liberado. Por fin fue liberado. Pero, pues hay al menos otros 6 niños migrantes que siguen detenidos en Texas. Y esto es preocupante. Pero bueno, le cuento los detalles. Aunque diversos líderes políticos y activistas celebraron la liberación de Liam Ramos Conejo, menor de 5 años cuya detención en Minnesota, en Minneapolis, se volvió viral, aún quedan al menos 6 menores recluidos en el centro de detención de ICE en Dilley, señalaron los legisladores federales. La congresista por Texas, Jasmine Crockett, señaló que sí, si bien la liberación de Liam es significativa, no representa una solución al problema de fondo, obviamente. Un fallo judicial no arregla un sistema roto. Hay cientos de niños más que siguen detenidos, advirtió en un mensaje público en sus redes sociales, aunque subrayó que cada menor merece libertad y cada familia merece dignidad. ¿Quiénes son estos menores? Bueno, Amalia Valero, de 17 meses. 17 meses, por favor. Valentina López, de 9 años. Ángeles Córdoba, de 5 años. Santiago Rivera, de 11 años. Y Lian López, de 4, que ya fue liberado. Y Diego Murillo, de 16 años. Además, informes señalan que una familia identificada como el Gamal, incluidos unos gemelos de 5 años, permanece bajo custodia migratoria allá en Dilley, Texas. Pues así las cosas. Liam se volvió viral, sin embargo, muchos otros pequeños siguen detenidos. Mientras unas cosas parecen favorecer a la comunidad migrante, otras parecen desfavorecerlas. Hay jueces negando asilo político sin una audiencia previa. ¿Qué está pasando? Vamos a ver qué nos dicen los abogados. Buenos días a todos. Quería hablarles brevemente sobre el noticia, el reporte, la orden que viene de UIR sobre la habilidad de los jueces poder cerrar casos de asilos sin tener una audiencia. Pueden cerrar casos de asilo que determinan que son legally insufficient, en el sentido de que el mismo asilo o viene demasiado tarde después de un año, o los elementos de asilo requeridos para ganar el asilo no se establecen en la aplicación de asilo. Ahora más que nunca es importante que si no tienen abogado y quieren ir con un notario, está bien, pero que el notario sepa cuáles son los elementos de asilo que se tiene que someter para poder ganar un caso de asilo. Yo digo eso como que si todo se ve verdad, por ejemplo, si el juez asume que todo lo que estás diciendo es verdad, que esos elementos requeridos por el asilo se cumplen, ¿ok? Porque si el juez asume, si por ejemplo el juez está revisando casos de asilo y él asume que todo es verdad, pero igual que todo sea verdad, no cumple con los requisitos de asilo, los elementos requeridos por el programa de asilo de los Estados Unidos, él puede cerrar el caso de asilo sin tener una audiencia y después te quedas con una orden de deportación antes de poder tener un abogado, antes de poder pelear tu caso en corte. Ahora es sumamente importante que en los casos de asilo que no tienen basis o tienen una narrativa muy corta, que ustedes por favor añadan más información. Cambia el asilo, somete documentos a la corte que pueden explicar y dar más hechos al asilo, obvio que si son verdad. Y si ya tienes un caso de asilo que no lo planteaste dentro de un año, ahí sí van a tener problemas y yo recomiendo que busquen un abogado o hagan una moción para aceptar el asilo tarde debajo de circunstancias excepcionales. Y acuérdense, olvidarse de la audiencia no es una circunstancia excepcional, ¿ok? Para resumir,
por favor, tengan mucho cuidado con los asilos que han sometido. Revisa los asilos y revisa cuáles son los elementos de asilo requeridos debajo del programa de asilo de los Estados Unidos. Y, por favor, sometan los casos de asilo lo antes posible porque ya los jueces están negando los asilos y dando orden de deportación sin tener audiencia. Cuídense. Es jugar al gato y al ratón. Se encuentra una salida, la tapan, buscan otra y así se van. Y pues obviamente el gobierno de los Estados Unidos buscando de cualquier manera cerrar todas las alternativas a la comunidad migrante. Sin embargo, obviamente, cuando va en contra de la ley puede que pues avance un poquito, pero después son detenidos. Con esto vamos a dar por terminado el programa Migraciones de este día. Soy Ernesto López Jaramillo y como siempre le pido que por favor nunca se olvide que todos, de alguna u otra manera, somos migrantes. Nos vemos la próxima.